Imaginen por un momento que son un estudiante promedio de una escuela sin más, que llegas a tu escuela como cualquier otro día, medio dormido, cargando la mochila, bromeando con tus amigos y pensando más en el examen o en la tarea que olvidaste que en otra cosa. Y tras un rato de clases, con una profesora que no te cae muy bien explicando algo que ni estás escuchando del todo, de pronto ves como un compañero tiene algo en la mano y acto seguido suena de manera inesperada una bala y a su vez empiezan los gritos de fondo del resto de la clase. Lo que acaban de escuchar suena a algo que siempre relacionamos con Estados Unidos y su cultura de armas hasta en el cereal, pero tristemente estoy hablando del primer caso de un tiroteo escolar en la historia de México. Antes de iniciar con este video, les recuerdo que se suscriban para llegar a los 10,000 suscriptores y así animarme a seguirles trayendo esta clase de contenido. También, si no es mucha molestia, aquí les dejo mi Instagram por si me quieren ir a seguir. Y pues bueno, ya por último es de que se pueden hacer miembros de este canal con tan solo $1, por ahora sí si quieren financiar esta clase de videos. Pero pues ahora ya sin nada más que decir, continuamos con el video. Internet muchas veces ha sido parte de historias curiosas, de eso nunca he tenido dudas. La cosa es que dentro de esas historias hay unas que acaban con un final muy trágico por culpa de la maldad que existe acá o de las ideas que se esparcen por la red y en grupos muy famosos o muy escondidos, que de hecho son acompañados por problemas mentales que pueden tener las personas que han estado involucradas en estos casos. También creo que es necesario entender que Internet como tal ha sido un refugio para muchas personas, ya que acá como tal no se puede discriminar ya que todos somos anónimos en la red, y creo que no podríamos escandalizarnos por nada. Vivimos más en Internet que en la vida real actualmente, pero así como puede ser un refugio, también puede ser un problema muy fuerte por lo que les vengo comentando. Acá hay grupos de Facebook, foros de internet o servers de Discord donde se cultivan ideas que no deberían de crecer, donde la empatía no existe y todo es humor negro, donde da igual hablar de suicidios, tiroteos o violencia con tal de unos cuantos likes y hacerte parecer como el más rudo, donde se va perdiendo el límite y que cuando la gente presente en ese sitio se da cuenta del problema, les estalla en la cara, como en el caso del día de hoy, el tiroteo del Colegio Americano de Monterrey. Todo comenzó el miércoles 18 de enero de 2017 en Monterrey, México. Las clases en el Colegio Americano del Noroeste habían empezado como cualquier otra mañana en una escuela privada del norte del país. En los pasillos se escuchaban las risas y los comentarios típicos de los alumnos de una secundaria cualquiera, algunos todavía medio dormidos y con un café encima para intentar zafarse del sueño, otros intercambiando bromas de todo tipo y otros sin mayor preocupación que una tarea olvidada o un examen para el que no habían estudiado. Entraban a sus salones para lo que hasta ese momento creían que sería otro día más que se pasaría rápido, pero a las 8:50 de la mañana fue cuando todo cambió. En un aula de la escuela, en plena clase, uno de los alumnos identificados después como Federico Guevara Elizondo, sentado al lado de la puerta y con una apariencia tan normal como cualquiera de sus compañeros, abrió su mochila con calma, sin que nadie le prestase atención, porque tal vez y como de costumbre, como cualquier estudiante, sacaría un lápiz o un cuaderno. Solo que esta vez lo que sacó fue una especie de arma real y cargada, y sin mostrar nerviosismo ni levantar la voz, apuntó a corta distancia y disparó contra uno de sus compañeros a quemarropa prácticamente. Acto seguido, giró hacia la profesora, que su nombre era Cecilia Cristina Solís, de 27 años, y le disparó en la cabeza. Después continuó con otros compañeros más, todos adolescentes entre 13 y 15 años, a quienes hirió también con disparos directos y con un odio que era propio de un demonio. Y tras haber realizado múltiples detonaciones, Federico intentó disparar, pero el arma falló en ese primer intento al menos, así que sin alterarse y con una calma que fue tan horrible como el mismo acto que hizo, recargó el arma con los cartuchos de una caja que llevaba con él y entonces se disparó por debajo del mentón, acabando, entre muchas comillas, con la tragedia. Lo que Federico hizo fue una ruptura en todo lo que se conocía hasta ese momento en México, que de por sí tristemente siempre ha sido una sociedad con violencia. Esto más que nada porque un ataque así era algo nuevo en el país, por lo que, como entenderán, no solo estremeció a toda la sociedad, sino que de paso les hizo entender a todos que un problema que se consideraba más cercano a los Estados Unidos también podía pasar en México, donde con todo el respeto del mundo siempre se ha visto más que o secuestran a los niños o los meten a la maña, pero no que acaben de esa forma y menos en una escuela. Igual en esto México siempre se cuidó, solo que como pasa siempre no se puede controlar al 100%. Pero ¿por qué digo que el país se cuidó mucho en el tema si estamos hablando de un tiroteo en una escuela? Bueno, desde mediados de los años 2000 el aumento de la violencia y el crimen
organizado había empujado a la Secretaría de Educación Pública a implementar medidas como el programa Escuela Segura y el operativo Mochila Segura, algo que es más que nada un intento por detectar armas, drogas o cualquier objeto de riesgo entre los estudiantes. Sin embargo, este tipo de revisiones nunca fueron así como obligatorias para escuelas privadas, y en muchos casos se evitaban por culpa o presión de los padres de familia que consideran estas prácticas invasivas o innecesarias, ya que sí, como un chico de 12 a 15 años va a llevar un arma en su mochila, para nada es común, pero pues no significa que no pueda llegar a pasar. De hecho, el Colegio Americano del Noroeste no practicaba dichas revisiones, y fue precisamente eso lo que permitió que Federico ingresara con una arma ese día al plantel. Y ya deja tú que solo con un arma, literal llevaba municiones, o sea, sí, una cajita de balas, y aún así con eso nadie lo notó. Igual, esto no era el único antecedente del caso, ya que esto es algo general de todo el contexto del país, y la idea del video es ir de lo general a lo específico. Y en medio de la investigación de este caso empezaba a sonarme algo en la cabeza. Federico no dejó una huella en internet o algo que pudiera seguirse para saber por qué hizo eso, y la respuesta es simplemente oscura. Federico no era un chico desconectado del mundo realmente. De hecho, como muchas personas que han tenido su adolescencia más o menos desde el 2010 para acá, pasaba buena parte de su tiempo frente a una pantalla, navegando, compartiendo cosas y absorbiendo ideas que podía ser o no algo buenas para su vida. De hecho, no era ajeno a las redes sociales, ni a los foros, ni a la cultura que existe en esos rincones de internet donde se cruzan el humor negro, el cinismo y la deshumanización, como lo dije antes en el video. La cosa es de que nuestro protagonista no era parte de cosas como comunidades de aminos sobre sus gustos, o alguien en un grupo de memes o de algo en particular. Federico era fanático e integrante del foro de Ispachan, prácticamente la versión latinoamericana de 4chan, y él también era parte de Legión Hulk, los otros protagonistas de esta historia. La Legión Hulk nació como una especie de derivado o imitación de lo que eran grupos como Anonymous, pero con un giro más sarcástico y desordenado. De lo que recuerdo, se organizaban a través de grupos de Facebook y chats privados en WhatsApp, además de participar en los tablones como Ispachan o 4chan, y aunque nunca hubo una jerarquía clara ni reglas formales, algo que siempre se notó es que compartían una identidad común marcada por el uso de memes agresivos, los que después serían la base del humor edgy, ataques coordinados a páginas, troleos, doxeos y una especie de glorificación del caos. Su símbolo era Hulk, sí, el de los personajes de Marvel, pero escrito con O en vez de la U y dibujado de una manera más retrasada, una deformación que ya desde el nombre se mostraba que no se tomaban nada en serio, ni siquiera a sí mismos. En esos grupos se hacía burla de todo, desde como el suicidio, las enfermedades, la violencia, la pobreza. Digamos que eran los políticamente incorrectos de la época, solo que con el paso del tiempo la línea entre el chiste y la ideología se empezó a borrar. Ya no era solo reírse de lo políticamente incorrecto como les decía, sino encontrar placer en lo cruel. Y estarían a nada más unos meses de saber qué pasaría y cómo reaccionarían si alguien del grupo cometía un crimen terrible, como un o una masacre escolar, cosa con la que varios antes y después del suceso fantaseaban. Y acá volvemos a la tragedia, ya que por un tema de guión y armar bien el caso, decidí dejar hasta esta parte un hecho que molestó a muchos, excepto a los usuarios de Legión Hulk, que bueno, prácticamente se estaban riendo del tema, algo que desde el primer momento fue de las cosas más polémicas sobre el asunto. Primero, tenemos que recordar que mientras empezaba el tema del tiroteo, días antes en Ispachan y Legión Hulk, se habían publicado mensajes que se creen que eran de Federico y que en ellos amenazaba con que pronto haría un gran suceso, cosa que como es normal en los tablones y los grupos de Facebook no se tomó tan en serio. La cosa es que cuando vieron el video del tiroteo, inmediatamente supieron que era verdad. El video en cuestión se puede encontrar acá en YouTube, pero acá quiero ser sincero y es que les recomiendo no verlo o siquiera buscarlo. Yo por mi parte ni siquiera lo tomaré en cuenta como para referencia en el video, o bueno, si me toca ponerlo lo voy a poner, pero de manera bastante censurada, únicamente para que las personas que vean este video y recuerden ese suceso vívidamente no sientan tanto repelús al recordar ese terrible suceso, ya que no tengo rigor periodístico o algo por el estilo para sacar algo de esto. Es más, al principio del video relaté un poco la línea de los hechos y esta es la misma que la del video filtrado, por lo que ya no es necesario ahondar en el tema. En lo que sí voy a ahondar es en el hecho de que apenas Legión Hulk y otros grupos de este estilo se enteraron, su reacción, lejos de ser una concientización o frenar el chiste, fue el de empezar a ser más cínicos y comenzar una serie de amenazas
amenazas y de hashtags en Twitter que demostraban que sus actos e ideas ya no eran tan pegadas al humor, sino al de ser, con todo respeto, unos hijos de puta. Y es que ahí no se quedó el tema con todo esto. Apenas se confirmó el tiroteo, varios miembros de Legion Hall comenzaron a convertirlo en una especie de hazaña digital comparable a cuando se peleó Anonymous con 4chan, y en lugar de guardar silencio o mostrar cualquier tipo de empatía, como lo dije antes, lo que hicieron fue apropiarse del caso para alimentar su narrativa de que el chiste era lo más importante, casi que empezando a radicalizarse. En redes como Facebook y Twitter, ahora llamado X, aparecieron publicaciones con el hashtag más masacre en México, publicaciones que estaré mostrando en pantalla mientras tanto. El hashtag no era más que un eslogan macabro que surgió desde dentro del mismo ecosistema de estos grupos. En algunos lugares incluso se llegó a compartir el nombre de otras escuelas como supuestos próximos objetivos, como si esto fuera un reto o un juego por ver quién hacía la siguiente gran cosa en nombre de los holkianos. En Ixtapalapa, por ejemplo, dejaron cartulina con amenazas firmadas por LH, lo que provocó pánico y movilización policial. Para ese punto ya no era solo una comunidad de trolls, ya eran una bomba de tiempo donde el dolor ajeno que tanto les encantaba en internet ya era combustible para el espectáculo en la vida real. Al final no pasó nada más de las amenazas impuestas por ahí, pero todo esto sí sentó un precedente muy oscuro en México, al punto de que cuando Legion Hulk ya dejó de existir, siempre quedó en la historia como uno de los sitios que promovieron un tiroteo. Y a ver, a pesar de que fue un caso fuerte, no significa que esas personas se quedaron ahí, pero creo que eso ya está como para otro video. Y sobre las víctimas del caso, la profesora que recibió el disparo murió a los 2 meses del atentado, mientras que de los 2 heridos no pude recabar tanta información por el sincretismo del tema. Solo les puedo decir que por ahí encontré un video en YouTube donde le hacían una entrevista a un sobreviviente, pero sinceramente no sé si todavía esté ahí o si realmente sea relacionado sobre el caso. Repito nuevamente, no encontré tanta información. De mi parte solo espero que estén bien y que lo que ya pasó sirva para prevenir muchas cosas. México siempre ha sido un país hermoso y con una población y cultura divinas que tristemente siempre han estado marcadas por la violencia, pero espero que ya no pasen más y que todo esto se quede en este amargo recuerdo. Creo que ya con todo esto que les mostré, que les conté, que les narré, pueden darse cuenta de que cuando no hay reglas en una plataforma, cuando no hay regulaciones, cuando no hay ese miedo de que te puedan juzgar por las cosas que digas, siempre habrá uno o varios enfermos que quieran hacer de su idea tan macabra un chiste. Sinceramente no sé qué opinen ustedes sobre este caso, así que yo los estaré leyendo en la caja de comentarios, pero bueno, ya no me queda nada más que decir, así que recuerden suscribirse para llegar a los 10,000 suscriptores y también obviamente si quieren vayan a seguirme a Instagram. Pero ahora sí, espero les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente. Sobres.